Bienvenidos hermanos a un nuevo programa de El Rostro de la Misericordia. Continuamos hablando y reflexionando acerca de los mandamientos de la ley de Dios y hoy específicamente hemos llegado al 10º mandamiento. Pero antes nos vamos a poner en la presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que amas a los hombres y sin ti nada es justo, te pedimos que nos enseñes a ser misericordiosos, a ser justos, que nos des la fuerza y la valentía para luchar en este camino cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, hermanos, llegamos al 10º mandamiento, pero antes vamos a recapitular acerca de los mandamientos que veíamos en los programas anteriores. Recordábamos, y haciendo un recuento de los programas anteriores, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso lo encontrábamos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, y también lo confrontábamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versículo 37. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo tomábamos del libro del Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 11. También hablábamos de él en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 33. El tercer mandamiento, santificar las fiestas, también lo tomábamos del libro del Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 12, del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 8, y también en el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículos 27. Recordamos que estos tres mandamientos son referidos a Dios. Hoy vamos con los 7 restantes que son referidos al prójimo. El cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, lo tomábamos también del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 12, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Quinto mandamiento, no matarás, lo tomábamos del libro del Éxodo en el capítulo 13 y también en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 21. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, lo tomábamos del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 14, el libro del Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 17, y también del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 27. Séptimo mandamiento, no robarás. Lo tomábamos también del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 15, en el libro del Deuteronomio del capítulo 5, versículo 19, y en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 18. Octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás. Lo tomábamos del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 16, y el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 33. El noveno mandamiento, que fue los programas anteriores, lo tomábamos de el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 17, y del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 28. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y hoy nos corresponde el 10º mandamiento, que es no codiciarás los bienes ajenos, más conocido también como no codiciar a la mujer de tu prójimo. El 10º mandamiento que nos ocupa hoy está tomado del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículos 17, en el libro del Deuteronomio del capítulo 5, versículo 21, y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 21. Entonces, el 10º mandamiento dice de la siguiente forma, cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Y el Evangelio de San Mateo nos da una clave que hay que interpretar. Cuando le preguntan a Jesús y él responde: donde está tu tesoro, está tu corazón. San Mateo capítulo 6, versículo 21.
El último de los 10 mandamientos es el único mandamiento que sanciona el pensamiento. Si nosotros nos ponemos a hacer una reflexión acerca de todos los mandamientos anteriores, estos sancionan el comportamiento, pero el 10º mandamiento sanciona el pensamiento. ¿Por qué? Porque se debe esto a la codicia, y es que con frecuencia la codicia a nosotros nos conduce a la maldad, o para decirnos lo de otra manera y hacer énfasis de otra forma, es la codicia nos conduce a desobedecer los mandamientos anteriores. ¿Cuáles? Los que prohíben matar, los que prohíben cometer adulterio, los que prohíben robar, los que prohíben mentir, todos los demás mandamientos anteriores. Y vamos a decir que la codicia es el deseo extremo de conseguir bienes. Vamos a decir también que no está mal desear cosas agradables que no poseemos, pero si estos se transforman en pensamientos exagerados o en pensamientos de conseguirlo de una manera injusta, ahí sí ya es pecado. Vamos entonces a hablar acerca del 10º mandamiento que nos manda no codiciar los bienes ajenos, y es que este mandamiento no solo complementa a los anteriores, sino que también versa acerca de aquello que está prohibido, de aquello que va en contra de la codicia. Y es que este mandamiento precisamente va contra la codicia. ¿Por qué? Porque la codicia es la que nos va a llevar a nosotros a originar y a tomar también pie para incumplir los mandamientos anteriores. Si ya el 7º mandamiento a nosotros nos prohíbe apoderarnos de lo ajeno, el 10º mandamiento se va a extender a algo más, y es que va de acuerdo a lo que nosotros vamos a pensar o a lo que nosotros vamos a reflexionar o a decir acerca de los demás. Y se va a referir también, recordémoslo, así como el 9º mandamiento, a los pecados internos. Pecados que van de acuerdo también con el placer, con el poder y con el tener, pero esto siempre de una manera injusta o de un modo ilegal. El 10º mandamiento, por tanto, nos prohíbe el deseo de quitar a otros sus bienes y también el deseo de adquirir esos bienes a través de medios injustos. Decíamos en los programas anteriores que para poder cumplir estos mandamientos, para poder llegar a la plenitud, hay que despojar nuestro corazón de todo aquello que nos impida el reconocer a Dios, y despojar y purificar el corazón para que así los mandamientos vayan cobrando vida en nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? El hombre debe apartarse del apego desordenado de aquellos bienes personales y del mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apartamos de todo aquello que nos apega a los bienes de este mundo, solo así vamos a conseguir la felicidad y la verdadera libertad. Por lo tanto, entonces, hay que vencer toda aquella seducción del placer, toda aquella seducción del poder. Desprenderse entonces de las riquezas, de todo aquello que nos ata a incumplir los mandamientos, será necesario para poder entrar al reino de los cielos. Así como el joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde: cumple los mandamientos. Él le pregunta: ¿cuáles? Y Jesús le vuelve a contestar. Pero hay una parte específica que Jesús contesta, y es la que nos debemos tomar cada uno de nosotros. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 en adelante. No se refiere entonces tanto a las riquezas materiales, sino se refiere al egocentrismo de decir: yo cumplo los mandamientos, yo hago esto, yo hago lo otro. Desprendernos entonces de todo aquello que nos lleva a girar en torno a nosotros y aumentar en nosotros aquellos
bienes espirituales que nos hacen girar en torno a Jesucristo. Que sea María Santísima la que nos acompañe y la que nos ayude en nuestro caminar cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.